Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Viviana Parra, soy coordinadora de posgrados de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Posada López, quien desarrollará el webinar Sistemas Integrados de Gestión, herramienta de competitividad en la era digital. Antes de dar inicio al webinar, quiero presentarles a nuestro conferencista invitado, el doctor Jorge Posada. Es doctor en salud pública de la Universidad Central de Venezuela, magíster en epidemiología y especialista en salud ocupacional de la Universidad del Norte, especialista en ergonomía de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, médico cirujano de la Universidad Libre, auditor y Contec internacional, asesor en sistemas integrados de gestión para diferentes ARLs, sector salud y sector portuario. Durante el desarrollo de este webinar podrán realizar vía chat preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar de su intervención. Antes de darle la palabra a nuestro conferencista, les comparto que este webinar es iniciativa de los programas de especialización en gerencia ambiental, gerencia de la calidad y seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida al doctor Jorge Posada para dar inicio a este webinar. Buenas tardes, gracias Viviana. Espero que todos estén bien en esta época de confinamiento. Y bueno, agradecer a la universidad por permitir estos espacios donde podemos conversar y hablar un poco sobre temas de actualidad y ver cómo los sistemas de gestión eh, se convierten precisamente en eso, en una herramienta de competitividad en la era digital. Creo que lo, lo que sucedió o lo que está sucediendo con el tema del COVID-19 es una muestra clara de la importancia que tienen los sistemas integrados de gestión. Yo creo que nunca nadie se imaginó haciendo un análisis del contexto de un sistema de gestión, llámese de calidad ambiental o de seguridad y salud en el trabajo, que un tema biológico, ¿cierto? Iba a tener un impacto en las tres esferas, ¿cierto? Iba a tener un impacto en la productividad, iba a tener un impacto en la seguridad y salud de los trabajadores e iba a tener un impacto desde el punto de vista ambiental. Y precisamente lo que buscan los sistemas integrados de gestión es eso, es poder estar preparados ante los diversos riesgos que existen de todo tipo y permitir entonces que las empresas puedan seguir haciendo esa resiliencia, que puedan seguir preparándose para mantenerse en el mercado, puedan mantener su productividad, puedan mantener el bienestar de los trabajadores a pesar de situaciones naturales o antrópicas que puedan ocurrir. Entonces, les doy la bienvenida y vamos a empezar. Voy a cerrar mi cámara un momento y vamos a atender la presentación. Ya, como ustedes sabrán, al final, como lo dijo Viviana, se resolverán algunas inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Bien, como les decía, esta presentación, esta charla que vamos a tener es una iniciativa de los programas de gerencia ambiental, gerencia de la calidad y seguridad y salud en el trabajo. Pues y ahí tienen los contactos para los que estén interesados. Y Viviana les puede dar mayor información posteriormente. Antes de entrar a hablar de los sistemas integrados de gestión, tenemos que conocer el entorno en el cual nos estamos moviendo, el entorno en el cual nos encontramos. Estos son análisis que ha hecho el Banco Mundial y nos ponen en una situación a futuro que uno
podría alarmarse un poquito, ¿cierto? Por ejemplo, estos datos que aquí ustedes están viendo que les traje, como el hecho de que la población mundial vaya aumentando de esa manera al punto que para los próximos 10 años se espere que llegue a 8.000 millones de personas, ¿cierto? Y que eso a su vez implique el diseño de políticas públicas que vayan enfocadas hacia estabilizar esa población y que a esa población no aumente, ese número no aumente. Es decir, estamos hablando de políticas de reducción de natalidad a futuro. Y aquí es cuando empiezan las famosas teorías de la conspiración o de las conspiraciones, donde si esto que está ocurriendo actualmente realmente sí es un tema de guerra biológica o es una estrategia para hacer algunos movimientos geopolíticos, económicos, pensando a futuro, ¿sí? Pero son los datos y los datos como tal son libres de interpretación y de análisis dependiendo del enfoque de cuál se esté mirando, ¿cierto? Eh, Otros datos importantes que nos menciona el el Banco Mundial, por ejemplo, en 1980 solo 5 de cada 10 niños en edad preescolar primaria en países de bajo ingreso estaban matriculados en escuela. Para el 2015 este número había aumentado de 8 en 10. Esto, cuando uno lo analiza de esta manera, lo que puede empezar a interpretar es que así como estos niños están mejorando su capacidad escolar e intelectual, se espera entonces que en las próximas décadas la mano de obra sea mejor calificada que la que existe actualmente. Y eso es lo que busca esta cuarta revolución y esta quinta revolución industrial en la que estamos entrando. Y nos vamos a dar cuenta de que el perfil de, del profesional que se va a necesitar ya no solamente va a tener unas competencias específicas en un área, sino que vamos a tener que aprender algunas habilidades eh, de mercadotecnia, habilidades en el manejo y minería de datos, etcétera. Pero estos son datos que nos están demostrando, ¿cierto?, que la calidad de vida del ser humano, de una u otra manera, ha mejorado. Por ejemplo, en 1980 solo 84 de 100 niños cumplía 5 años, en comparación con 94 de 100 que ocurre en el 2018. Es decir, de una u otra manera, nuestra calidad de vida ha mejorado. Ahora, eso desde el punto de vista de la salud pública. Desde el punto de vista ambiental, de pronto las noticias no son tan alentadoras. Noticias que ya ustedes conocen, como por ejemplo que cerca de la cuarta parte de la humanidad carece de agua potable, que la capa de hielo que cubre el océano Ártico hoy en día ha disminuido, que el tamaño del agujero en la capa de ozono tiene un tamaño considerable y el ritmo indiscriminado de la destrucción de bosques tropicales, que fíjate, según información del Banco Mundial, para el 2025 se espera que el 25% de las especies animales haya desaparecido del planeta, según esta tendencia. Es decir, conociendo esta situación, debemos eh, ver entonces cronológicamente cómo ha sido la evolución de la industria, cómo ha sido la evolución de esta forma de producir del ser humano, para poder entender primero cómo el hombre se ha adaptado a ella y segundo, cómo, que es lo que nos trae hoy a la charla, cómo los sistemas de gestión nos ayudan a poder adaptarnos a este tipo de situaciones. 1750, haciendo un recorrido histórico con la primera revolución industrial, recordarán ustedes sus clases de bachillerato cuando en Gran Bretaña sale la máquina de vapor. Que si ustedes recuerdan también esta primera revolución industrial desde el punto de vista laboral, ocupacional, llevó a una serie de condiciones de explotación laboral y precisamente esta primera revolución industrial fue la que llevó a que en muchos países
surgieran estas protestas y estos grupos de trabajadores donde, por ejemplo, una amputación no tenía ningún derecho laboral, ninguna prestación económica, ni ninguna prestación asistencial, eran desechados, donde trabajaban niños, mujeres embarazadas, donde no había regulado una jornada laboral. Pero toda esta primera revolución industrial que vino con esa fuerza obligó precisamente a que el ser humano tuviera que regular su forma de trabajar, su forma de vivir. Entonces empieza esa adaptación y esa estandarización de hombre y máquina. Para 1850, cuando aparece o empieza la segunda revolución industrial, eh, surgen las industrias entonces químicas, eléctricas y mecánicas, y es cuando se trabaja la producción en masa, que lo que busca entonces es reducir ese costo de personal, ¿cierto? Que tener tantos trabajadores no solamente conllevaba a un costo en temas de salario, sino una serie de prestaciones, porque el trabajador se enferma, el trabajador se accidenta, y como resultado de esta primera revolución industrial, el trabajador había adquirido unos derechos, y esos derechos generaban un costo, ¿cierto?, dentro de la producción. Entonces, en esta segunda revolución industrial, en ese pensamiento innovador del hombre, ¿qué buscó? Una solución rápida. ¿Cuál fue la solución rápida, por decirlo así? Mejorar la producción en masa a un menor costo, es decir, buscar la eficiencia. Y es cuando surgen estas industrias. Para 1945 aparece la tercera revolución industrial, que es donde viene la automatización, la electrónica, y aquí hay una flexibilidad, ¿cierto?, en los temas de producción. Una vez logro automatizar un proceso, ya no necesito tanta mano de obra, puedo regular la velocidad de producción dependiendo de la oferta y la demanda, y ya empiezo, miren, desde el punto de vista ambiental, a entender que necesito de energías renovables. No puedo depender solo de las energías no renovables, necesito energías renovables para poder garantizar ese mantenimiento en el escenario económico y geopolítico, porque aquí estamos hablando del carbón, estamos hablando del petróleo, y se necesitan también otros tipos de energía. Ya para el 2012, que es cuando entra la cuarta revolución industrial, eh, que ya empezamos a hablar no solamente de la prevención, sino de la predicción, ¿cierto? Los famosos mantenimientos predictivos, poder calcular los tiempos en los que un proceso se deteriora para intervenirlos antes de que eso ocurra y entonces evitar los costos de parada, primero. Y segundo, aprovechar el Internet, que cambió la vida de los seres humanos antes del Internet y después del Internet, ¿cierto? Cuando ya empiezan a aparecer los famosos MEMS o sistemas microelectromecánicos, cuando aparece la computación en nube, y donde prácticamente ya todos los trabajos necesitan internet, ¿cierto? Necesitan conectarse para poder producir, para poder comunicarse. Entonces, en esta evolución, ¿cierto? Y aquí tenemos de pronto un resumen más sencillo de esa evolución de las revoluciones industriales. Empezamos a entrar a la quinta revolución industrial, donde ya se ha centrado el asunto no solamente en los temas digitales, sino en, sino en un cierre del círculo extractivo, lo que llaman la economía circular. Esa es la revolución en la que empezamos a entrar actualmente. ¿Y cuáles son los grandes cambios que está preparando esta gran revolución industrial, esta quinta con la que algunos empiezan a hablar? Uno de los temas más importantes es que esta digitalización va a cambiar la forma en la que las empresas van a trabajar. Y aquí tenemos algunos de los puestos que, según algunos expertos, se consideran son los puestos que van a empezar a crear algunas
algunas instituciones, algunas empresas, como por ejemplo el tema de marketing digital, se ha convertido en algo primordial. Esa empresa que decía, no, yo prefiero vender eh, a la antigua, nada más con este tema de COVID, ha tenido que migrar a plataformas digitales, a las redes sociales, a vender por Facebook, a vender por Instagram, a vender por Mercado Libre, Marketplace y todas las plataformas que usted considere o que conozca. Ha tenido que migrar, ¿cierto? Esa empresa que no veía de pronto la era digital como un canal de ventas o de productividad, ya en esta quinta revolución nos obliga, es decir, el que no esté en esta línea de trabajo, pues prácticamente es como si no existiera, no aparece, no va a ser visible. Los puestos como el SEM o mercadotecnia en buscadores web, el SEO, que es la optimización en motores de búsqueda, es decir, personas que se especialicen en hacer búsquedas eficientes por Internet, el mercadeo por email, la compra de publicidad digital, que es el RTV o el Real Time Bidding. Todos estos cargos que ustedes ven acá, los desarrolladores de contenidos, todos estos cargos van a empezar a ser necesarios en las empresas, es decir, ya no solamente va a ser el que sabe cómo hacer el producto, sino que también se va a necesitar gente que conozca estos canales de comunicación para poder entonces seguir siendo productivos y no desaparecer en el mercado. Dentro de esta evolución hay algo que a todos nos inquieta, ¿cierto? Y es donde nacen todas estas películas futuristas y es que esta digitalización de todos los procesos está llevando a un número de producción de robots. Para el 2019 se considera que estarían funcionando 1.400.000 nuevos robots, lo que estaríamos hablando de una gran cantidad. Y si se dan cuenta, en los países más avanzados o con una tecnología en temas de producción más avanzada como Alemania, Corea y Singapur, que son países que producen de todo, es donde hay una mayor densidad de robots por trabajador. Y eso tiene un impacto innegable, no solamente en lo que es la productividad, sino en el bienestar de los trabajadores, ¿cierto? Si yo necesitaba 5 trabajadores para producir un, una herramienta, un tornillo, por poner un ejemplo, y ahora con un robot lo puedo producir, tal vez necesito un solo trabajador que sea un supervisor y los otros 4, ¿dónde van? ¿Qué hago con ellos? Entonces, esto tiene un impacto social, esta digitalización. Y esto indudablemente ha llevado a que las personas cambien su perfil, ¿cierto? Que las personas cambien su forma de ser, su forma de comunicarse con los demás. Ustedes me dirán internamente si creen que no hacemos parte de este nuevo cambio. Ahora siempre estamos conectados. Ahora somos multipantalla, ¿cierto? Mientras estamos trabajando en un computador, podemos estar trabajando en un celular. Y mientras podemos estar trabajando con la Universidad del Norte, puedo estar trabajando también con mi empresa y puedo tener 2, 3 pantallas abiertas. Es decir, ya no solamente soy multitarea, sino multipantalla y puedo estar en diferentes lugares prácticamente al mismo tiempo, ¿cierto? Vamos a tener que desarrollar esa actividad, esa habilidad, porque ya siempre estamos conectados. Ahora, confiamos más en las personas que en las marcas. Esta comunicación ha llevado a que nos sintamos más seguros cuando es alguien quien nos está dando el respaldo a que una marca en sí, precisamente por esta capacidad de interacción que se ha generado gracias a las redes sociales. Ahora hay una mayor relación por redes sociales, la mayoría de gente tiene acceso a las redes sociales. El que diga que no tiene Facebook prácticamente sería un mentiroso, ¿verdad? Porque todos tenemos Facebook. Para alguna situación en la vida hemos tenido que abrir un Facebook, así sea para poder entrar a una página o a un grupo que queramos. A veces nos exigen un perfil de Facebook. Pero esto también ha permitido que tengamos mayor información con el sesgo de que a veces pueden venir los fake news, pero tenemos acceso a información
en un tiempo mucho más real, de mayores lugares del mundo e información que podemos verificar a través de búsqueda en diferentes plataformas. Y esto ha generado entonces que hayan personas y nosotros nos volvemos en eso, que yo todavía no he llegado a ese punto, pero nos convertimos en generadores de información. Esa gente que empieza a generar información o a compartir información de otra parte y es la que nos llena, entonces nos actualiza. Y por último, esto ha permitido entonces que el perfil del profesional cambie. Por ejemplo, como médico he tenido la oportunidad de ver muchos colegas que ya manejan de una excelente manera plataformas digitales y dictan sus cursos de manera digital y tienen sus páginas web o tienen sus canales de YouTube, dan información, dictan sus cursos, porque el profesional, independientemente de su formación, va a tener que adquirir estas habilidades. Estas habilidades que les he mencionado son habilidades que van a ser genéricas. Vamos a tener todos que desarrollarlas para poder entonces mostrar nuestro verdadero conocimiento. Y como les decía, esto ha llevado entonces a un cambio como tal en el perfil del trabajador. Lo que van a buscar las empresas a futuro va a ser un perfil de personas con pensamiento crítico y creativo. Crítico, es decir, que no traen entero, que tengan la capacidad de entender, de interpretar una situación y de proponer soluciones. Y ahí es donde entra el pensamiento creativo. Entendiendo el problema real de la situación, puedo proponer unos controles o unas medidas de intervención adecuadas. El manejo de las emociones imprescindible. No puedo no tener en mi equipo de trabajo personas con problemas de ira, problemas de tolerancia a la frustración, personas que no manejen el trabajo bajo presión, personas que no sean flexibles al cambio, personas que no tengan la capacidad de innovación, que no puedan resolver conflictos, se dan cuenta que empiezan a ser personas que no permiten que los procesos puedan evolucionar, que los procesos puedan adaptarse a la nueva problemática y entonces esto se convierte en prácticamente un perfil indispensable para cualquiera de los cargos que yo pueda estar aspirando en en una empresa. Bien, todo esto era para ponerlos en contexto, ¿cierto? De en qué momento histórico estamos, que es la quinta revolución industrial. Ahora hablemos un poco de los sistemas de gestión. Antes de hablar un poco más de ellos, es indispensable que hablemos del riesgo, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos según la definición de la ISO 31000-2018. ¿Por qué es importante? Porque tanto ISO 9001, tanto la ISO 45001 como la 14001 parten de este concepto de riesgo, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, si podré cumplir los objetivos que me planteé, ese es el riesgo. Si se puede cumplir el objetivo que se planeó, ese es el riesgo. Y la gestión del riesgo entonces consiste en establecer unas actividades coordinadas. ¿Para qué? Para poder controlar esos efectos y poder llegar al cumplimiento del objetivo. Por eso es que la norma ISO 9001 en su cambio, en su nueva versión, introduce este concepto de riesgo, pero no lo introduce con el concepto de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, sino con este nuevo concepto. Y por eso es que la primera pregunta que nos hacemos cuando hablamos de un pensamiento basado en riesgos es poder definir si sabemos qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede salir mal cuando yo estoy realizando un proceso productivo dentro de mi empresa. Esta incertidumbre, es cierto que es este famoso riesgo del que estamos hablando, puede ser de dos tipos. Puede ser aleatoria, que es cuando no se puede reducir a través de investigación. Un ejemplo como el de lanzar los dados, no puedo saber qué va a ocurrir, porque no hay forma de saberlo. Y está la incertidumbre desde el punto de vista epistémico, que es cuando esa falta de conocimiento yo sí la puedo reducir
a través de la recopilación de datos, de perfeccionamiento de modelos y mejorando mis técnicas de muestreo. Es decir, cuando yo puedo recoger información y analizar esa información, eso me permite reducir el riesgo. Pero ojo, nunca lo eliminaré por completo. Podré reducirlo, pero el riesgo siempre estará latente. Ahora bien, ¿esto qué me permite? Esto me permite conocer la verdad sobre los supuestos, conocer cómo esos parámetros pueden variar, cómo pueden desencadenarse esos eventos que pueden afectar el proceso. Y vuelvo y les coloco el ejemplo del COVID. ¿Qué empresa, ponga usted en octubre, en septiembre del 2019, dentro de su análisis del contexto de su sistema de gestión, incluyó a un virus como una de sus amenazas para el 2020? Es probable que nadie lo hubiera concebido en ese momento histórico. Pero en eso consiste el análisis de un riesgo. Y es aquí donde entran entonces los sistemas de gestión, porque nos permiten tomar decisiones bajo esa incertidumbre. Algo que decía uno de los famosos en temas de administración, que es que confiamos mucho en juicios que formamos con muy poca información, porque no hacemos buenos análisis de riesgo. Y cuando no hacemos buenos análisis de riesgo, confiamos entonces en nuestros conocimientos previos o en nuestras emociones o en lo que socialmente estamos condicionados. Y ahí es cuando esa decisión no es tomada bajo datos estadísticos o bajo datos que puedan ser confiables o significativamente confiables, sino bajo datos emocionales. Es por eso que estos sistemas de gestión, precisamente tratando de brindar una herramienta para poder adaptarnos a esa evolución histórica que han tenido las revoluciones industriales, nos brinda entonces una estructura para que podamos afrontar esos retos y podamos prepararnos lo mejor posible. Ahora recuerden, esto es una herramienta. Significa que la herramienta por sí no hace nada. Quien hace que la herramienta sea efectiva es el usuario de la herramienta, ¿cierto? Yo puedo tener el mejor destornillador, pero si no lo sé usar, el problema no es del destornillador, es del que usa el destornillador. Entonces, esta herramienta, aunque es muy buena, dependerá del perfil que nosotros desarrollemos o del perfil que nosotros tengamos, de las competencias que nosotros tengamos. Y regresando entonces a la idea, las normas ISO, estos sistemas integrados de gestión, nos han dado una estructura que llaman estructura de alto nivel, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Y que consiste entonces en la interacción de una serie de procesos que lo que buscan es precisamente esa adaptación a los posibles cambios. ¿Cómo? Primero, identificando, ¿cierto?, quiénes son nuestras partes interesadas, qué quieren nuestros clientes y en qué contexto nos estamos moviendo. Para yo poder responder a mis partes interesadas y poder darle respuesta a mis clientes, necesito saber si esas necesidades y expectativas y esos requisitos son viables dentro del contexto interno de mi organización y externo, desde el punto de vista ambiental, político, económico, social. Y cuando entiendo que estoy en condiciones de poder responder a esas partes interesadas, a esas necesidades y expectativas y a esos requisitos del cliente, entonces necesito organizarme internamente. ¿Y cómo me organizo internamente? Primero, definiendo los perfiles, definiendo las personas que tengan las competencias y las habilidades para poder desarrollar el trabajo que yo necesito para poder darle cumplimiento a estas partes.
Y por eso yo empezaba la charla mencionándoles cuál era el perfil del profesional en esta nueva era digital, porque precisamente los sistemas de gestión nos van a permitir organizar esas habilidades, porque cuando yo defino entonces cuáles son las habilidades y competencias que debe tener mi personal para poder liderar procesos, es cuando puedo entonces planificar adecuadamente cómo voy a desarrollar yo esas tareas, esas actividades. Cuando yo determino entonces esa planeación, posteriormente defino qué otras unidades necesito, qué otro apoyo necesito para poder entonces generar la operación en cualquier actividad económica, porque recuerden que estas normas son unas normas genéricas. Luego de hacer eso, necesito evaluar si realmente el proceso que yo planifiqué es un proceso adecuado, es un proceso que ha identificado los riesgos, ha evitado que esos riesgos se materialicen y ha podido controlarlos adecuadamente. Y es cuando yo hago la evaluación de desempeño, tanto de procesos como del personal. Y con base entonces a esa evaluación es cuando determino yo las acciones que necesito, ya sea para mantenerme, ya sea para mejorar, optimizar mis procesos, o ya sea sencillamente para corregir las cosas que no funcionaron. Cuando internamente entonces reconozco todo este andamiaje, es cuando yo puedo producir o prestar un servicio que va a cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas y va a satisfacer las necesidades del cliente. Pero ojo, para poder haber llegado yo a esta conclusión, tuve que haber hecho algo fundamental, que es haber analizado el contexto y es haber entendido en qué momento de estas revoluciones industriales me encuentro yo como organización. Porque puede que estemos entrando a la quinta revolución industrial, pero puede que mi sistema operativo esté en la tercera revolución industrial. O sea, que yo no haya avanzado, que yo no haya evolucionado y que yo no vaya al ritmo de esta evolución histórica de la tecnología. Por eso yo les decía que no solamente es entender las necesidades y expectativas de la parte interesada, los requisitos del cliente, sino en qué contexto interno y externo me encuentro yo como organización. Y una de las herramientas entonces que nos permiten entender todo este, todo este proceso es el famoso PESTEL, ¿cierto? Que muchos conocerán. Y lo que me permite esta herramienta es precisamente poder hacer un análisis de ese contexto en diferentes dimensiones. Por ejemplo, desde el punto de vista político, cómo me encuentro o cómo se encuentra mi organización frente al gobierno, frente al clima político, frente a las tendencias electorales, según las iniciativas del gobierno o según los conflictos políticos que puedan existir. Dependiendo de mi actividad económica, me encuentro ante una situación política que puede ser una fortaleza o que puede ser una amenaza o que puede ser una debilidad o que puede ser una oportunidad. Desde el punto de vista económico, estos periodos de crisis, sube el dólar, es el momento para vender, es el momento para comprar, es el momento para hacer importaciones, es el momento de exportar, es el momento de comprar a largo plazo, es el momento de comprar equipos y maquinarias en el momento de crisis cuando de pronto otras empresas están bajando los precios, es el momento de invertir, ¿sí? Es entender desde el punto de vista económico cómo son esas tendencias y poder entonces establecer cuál es mi posición frente a esa situación económica. Desde el punto de vista sociocultural, cuáles son los aspectos éticos de la población con la que trabajo, cómo son los estilos de vida de la población de mi población trabajadora, cómo son los aspectos demográficos de mi empresa,
trabajo con más hombres, con más mujeres, cuáles son los grupos etarios con los que más trabajo, qué tipo de estrato social pertenecen, porque estos aspectos socioculturales, primero internos de mi población, me van a permitir poder desarrollar políticas internas que puedan motivar a mi población trabajadora. Pero también debo conocer cuáles son los aspectos socioculturales de la comunidad que me rodea, de la comunidad circunvecina. Si son comunidades que necesitan un apoyo desde el punto de vista de responsabilidad social, o si tienen culturas o tradiciones que se pueden ver afectadas por mi producción, por mi generación de residuos, por mi forma de trabajo, por mi contaminación ambiental, entiéndase contaminación auditiva, contaminación respiratoria, de material particulado, etcétera. Desde el punto de vista tecnológico, mi tecnología, cómo es frente a la tecnología de mi competencia, cómo es frente a la tecnología del mercado, cómo es frente a la tecnología de punta. Estoy en desventaja con respecto a esa tecnología. Mi tecnología es suficiente para poder dar respuesta a las necesidades de las partes interesadas. Mi tecnología es adecuada para poder interactuar con estos canales digitales. Tengo procesos lo suficientemente automatizados como para poder garantizar una producción a gran escala. Con la tecnología que tengo, ¿será que sí podré proyectar metas de crecimiento desde el punto de vista organizacional? Desde el punto de vista tecnológico, tengo tecnología obsoleta, necesito una política de recambio o una política de renovación tecnológica. ¿Cómo son mis mantenimientos predictivos o mis mantenimientos preventivos o mis mantenimientos correctivos? ¿Será que la infraestructura que tengo soporta la adquisición de nueva tecnología? Todas estas preguntas son las que uno analiza cuando está interviniendo ese aspecto de esta metodología. La legislación importantísima. El ejemplo más claro es el que tenemos hoy en día. Para poder hacer la reincorporación al trabajo, todas las empresas necesitan un protocolo de COVID y el protocolo será específico según su tipo de actividad económica. Para el sector portuario es una, para el sector minero es otra, para el sector manufactura es otra, para el sector hospitalario es otra. Y toda esa legislación yo debo tener la capacidad de poder identificarla y de poder evaluarla de manera oportuna para poder darle cumplimiento. Porque recuerden que la ley es ley y se tiene que cumplir, uno no la cumple a media, ¿cierto? Uno la cumple o no la cumple. Entonces yo tengo que estar preparado siempre, tener herramientas para poder identificar esa legislación, ya sea nacional o internacional, que pueda afectar mi producción, que pueda afectar mi capacidad de prestar un servicio, que pueda afectar el bienestar o seguridad de mis trabajadores y que pueda afectar desde el punto de vista ambiental. Y por último, tenemos la E, ¿cierto? De ecología o environment, que es el tema ambiental. Y es donde yo tengo que analizar qué factores ambientales pueden afectar mi producción. Y pongo el ejemplo estrella, ¿cierto? El ejemplo estrella que es cómo el COVID afecta mi producción, cómo el COVID ha afectado mi capacidad de respuesta ante las necesidades de mis clientes, cómo el COVID ha afectado la capacidad de garantizar mis objetivos de rentabilidad para el 2020, mis objetivos de crecimiento del 2020, cómo mi sistema de producción se pudo adaptar a esta situación. En algún momento de este análisis del contexto, yo pude evidenciar que existía un problema medioambiental que podía llegar a afectar mi capacidad productiva, mi capacidad de venta, mi capacidad de conectarme en el mercado de esta manera. Entonces, cuando yo hago el análisis PESTAL, ¿cierto? Empiezo a entender en qué momento histórico de esas revoluciones industriales me encuentro yo. Y entonces ahí es donde yo puedo empezar a generar las acciones necesarias para empezar a adaptarme a ese nuevo cambio.
Y regreso entonces a las habilidades que les hablé inicialmente. Necesito habilidades de innovación, resolución de conflictos, resiliencia, adaptación, porque si no tengo esas habilidades, me muero con el problema. Me muero con el problema y no evoluciono y estoy condenado a desaparecer. Y entonces empiezo a entender que esta quinta revolución industrial que empiezan a hacer no es que vaya a desplazar las competencias o los perfiles de los profesionales, no. Esta quinta revolución industrial nos va a llevar es a ampliar nuestro perfil profesional, a tener que adquirir unas nuevas habilidades digitales que nos puedan entonces poner en sintonía con otras partes del mundo, con otros países. Ya no pensar que mi cliente es el de mi ciudad o el de mi región o el de mi departamento o el de mi país, sino que mis clientes y mis partes interesadas son el mundo, son los países. Y que si yo no entro en esa digitalización, si yo no entro en esos perfiles de, de Internet, del Internet de las cosas, de los sistemas nanoelectromecánicos, si yo no entro en ese tema de la mercadotecnia, en buscadores web, como empresa, como organización, desapareceré. Entonces el sistema de gestión y los sistemas integrados de gestión me permiten eso, me permiten hacer ese análisis del contexto para poder planificar cómo tengo que evolucionar internamente para poder dar respuesta a ese nuevo movimiento social, político, económico del mundo y poder mantenerme en el mercado. Y lo bueno es que no quedaré ahí, seguramente vendrá luego una sexta revolución industrial y tendré que desarrollar nuevas habilidades para poder estar preparado ante eso. La forma entonces de poder adquirir esas habilidades, compañeros, es estudiando. Es la única forma de empezar a adquirir esas habilidades. Porque si se dan cuenta son habilidades genéricas, pero que si no tienen un conocimiento de base, si no tienen un conocimiento propio, pues usted no las va a poder aprovechar adecuadamente. Entonces, bueno, este era el tema que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. eh, Le concedo la palabra entonces a Viviana para que siga con nosotros. Vivi. Vivi, no te escucho. Agradecemos a nuestro conferencista invitado por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio y a continuación entonces procedemos a leer las preguntas de algunos participantes. La primera pregunta es, ¿cuál es la principal barrera para lograr la transformación digital? Jorge. Bueno, yo creo que ha sido la falta de innovación y sobre todo, particularmente creo que la habilidad de resolver conflictos. El ser humano tiende a frustrarse cuando no sabe hacer algo y la respuesta de la frustración es abandonar las cosas. Entonces, obviamente, cuando tú te encuentras ante unas habilidades que no tienes y que necesitas para poder desarrollar servicios o productos y renuncias a eso, no vas a entrar en el cambio. Entonces, creo que la principal barrera es esa, innovar y resolver conflictos. Así es, Jorge. La segunda pregunta, ¿cómo se pueden alinear las herramientas TIC en la mejora de los sistemas de calidad? Bueno, es, es imprescindible las herramientas TIC. Como les digo, el que no entre en esta onda se queda. Pero lo que debemos tener en cuenta es eh, cuál es el enfoque que le vamos a dar a estas tecnologías de información y de comunicación. Porque ellas tienen que enfocarse mucho a la necesidad de nuestras partes interesadas y a los verdaderos requerimientos internos. A veces montamos tecnologías de información muy robustas, pero que cuando uno va a analizar el dato no encuentra el objetivo de ese dato. Entonces, esas tecnologías son adecuadas siempre que estén diseñadas con base en el requerimiento externo, ya sea de nuestras partes interesadas, nuestro cliente, y de cómo producimos nosotros, lo que necesitamos saber nosotros para poder producir. Ok, Jorge, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo es la mecánica para desarrollar
las políticas, economías, o sea, lo que acabas de explicar en la última diapositiva, la tecnología, legislación y ecología. Bueno, bien, esta es una pregunta interesante porque, bueno, aquí haciéndole un poquito de propaganda a las especializaciones, esa es la idea, esa es la idea. Hay que estudiar, hay que prepararse para poder hacer unos buenos análisis. Este análisis que yo le hago muy somero obedece realmente a reuniones de 1 o 2 días, a veces reuniones de semana, dependiendo de un tipo de empresa específica. Y uno tiene que saber mucho de ambiente, mucho de seguridad industrial, salud ocupacional, y mucho de la actividad económica de esa empresa. Entonces, para poder uno llegar a apoyar en un buen análisis como este de esta herramienta como el PESTAL, uno primero tiene que tener unos conocimientos de base que indiscutiblemente lo da la academia. Lo da la academia, el roce de estar con compañeros, con docentes, te van ampliando esa visión de las cosas y cuando ya tú te enfrentas en un ámbito laboral, pues tienes ese bagaje que te permite hacer unas estrategias. Gracias, Jorge. Por acá otra pregunta. Hay varias preguntas, pero bueno, no vamos a poder, por el tiempo, no creo que vayamos a poder pues abordar todas las preguntas. Por acá hay otra que dice, ¿cuáles son los nuevos retos para la implementación de sistemas integrados de gestión en Colombia y América Latina? Perfecto. Yo creo que el reto ahora más importante por la coyuntura precisamente es el tema del COVID, porque los tres sistemas están alineados a eso. El primero desde el punto de vista de calidad, que es cómo puedo seguir produciendo a pesar de que no voy a tener la misma capacidad operativa. Segundo, cómo hago que mis trabajadores puedan reincorporarse al trabajo sin que se vayan a infectar y esto no se convierta en una enfermedad laboral. Y tercero, cómo garantizo que voy a hacer procesos limpios para evitar que entonces ese trabajador que pudo haberse infectado en la empresa se lleve ese biológico para otra parte y entonces él se convierta en un foco de infección. Creo que ese es el reto más importante hoy en día, cómo vamos a poder convivir con el COVID. Ok, así es, Jorge. Por acá otra pregunta relacionada con lo de la pandemia, con la situación actual. A raíz de esta situación de pandemia, ¿es necesario modificar el contexto de la organización y las matrices de riesgo que ya se tenían definidas? Totalmente, totalmente hay que actualizarlas, no es modificarlas, actualizarlas, porque afecta, afecta a todo. O sea, te lo digo como auditor, ponle tú que ya pase el tema de la pandemia y pasa el tema de la pandemia, van a hacerte tu auditoría, lo primero que van a preguntar es, muéstrame cómo identificaste tú el tema de COVID o cómo impactó el tema de COVID a tu identificación de peligro y tú tuviste que haberlo documentado, ¿cierto? Haber documentado qué fue lo que hiciste. Entonces, obligatoriamente, primero y segundo, que hay algo que se llama gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento de las empresas lo que buscan es que cuando yo estoy ante una situación que fue problemática y generé una acción que me ayudó a salir de eso, yo esa acción la estandarizo para poder estar preparado en próximas exposiciones. Entonces, tengo que documentarlo ahora para poder estar preparado ante próximas situaciones similares. Ok, Jorge, muchas gracias. Y por acá la última pregunta, el tema de robot industrial, ¿cómo ves el desarrollo de estos a la fecha en Colombia? Bueno, Colombia, yo precisamente quité una diapositiva que hablaba sobre el tema de los robots en Colombia y la tecnología. Y en Colombia es, si, no, si mal no recuerdo, eran como 20 países y somos el país número 17 en inversión de tecnología. Superamos creo que a Perú y a Ecuador, algo así. Entonces el tema de la robotización en Colombia es lento. Es lento. El profesional, perdón, la industria pyme en Colombia no está preparada para automatizar procesos, no tiene el músculo financiero para automatizar procesos, pero ese es el futuro, porque si no lo hacemos, los de afuera entran con sus productos mucho más baratos y nos acaban. Entonces, de una u otra forma hay que resolver ese problema. Ok, listo, Jorge, muchas gracias. Pues la verdad fue una temática muy, muy interesante.
nos quedaremos más tiempo, pero bueno, el tiempo es limitado porque, bueno, viene otra conferencia y ojalá podamos tener la oportunidad de otro webinar contigo más adelante. Muchas gracias por participar en nuestro webinar. Les recordamos que esta conferencia fue iniciativa de los programas de gerencia de especialización de gerencia de la calidad, gerencia ambiental y seguridad y salud en el trabajo, las cuales tienen inscripciones abiertas. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar de los otros webinars que vienen a continuación y también de nuestra conferencia central que tenemos mañana, jueves 14 de mayo a las 4 de la tarde, titulada Tus necesidades sumergidas en una transformación digital, la era de la inteligencia artificial. Les recordamos también participar de nuestra tercera feria virtual de posgrados que tendremos del 18 al 22 de mayo, donde también contarán con la inscripción gratuita a su especialización de su interés. Nuevamente, Jorge, muchas gracias por tu participación en este webinar y muchas gracias a todos los asistentes y que tengan una feliz tarde. Gracias. Hasta luego.